Dios tiene el control de todas las cosas. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, amado Dios. Qué bueno eres, Señor. Yo sé que en esta noche las personas que se van a conectar o que están conectados o se van a seguir conectando o que van a llegar a este espacio, van a alcanzar una palabra en esta noche poderosa en el nombre de Jesús. Podemos entender nosotros los misterios de Dios, como dice en Isaías 64, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, dice así. Preste atención a esta palabra, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, y nosotros, aleluya, dice, y nosotros no hemos recibido, oiga bien, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué maravillosas son estas palabras. Qué bueno es tener a un Dios maravilloso, a un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Y no podemos escondernos de la mirada de Dios. Qué tan importantes son estas palabras que hemos acabado de leer acá en este momento. Quiero que si estás ahí conectado, no te despegues de la conexión, porque Dios tiene una palabra poderosa para ti hoy. Dios tiene una palabra poderosa para todo lo que se acerca a Él en este momento. Dios quiere hablar a la vida y al corazón del hombre. Dios quiere que el hombre entienda el mensaje que está plasmado en estas escrituras para nosotros, para los seres humanos, para el hombre, para la mujer, para aquellas personas que desean conocer a Dios, para aquellos que ya dicen conocer a Dios, pero que no entienden sus misterios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Verdaderamente que Dios es un Dios maravilloso. Moisés le dijo a Dios, le dijo al Señor allá, eso está en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Le dijo, si tu espíritu o si tu presencia no va conmigo, no nos saque de este lugar. La primera cosa que nosotros tenemos que entender por lo que está hablando este pasaje de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 16 es que hay misterios en esta palabra que muchas veces nosotros no logramos entender, y a veces siendo cristianos, a veces estando dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, no logramos entender cuál es la mente de Dios, cómo Dios tiene que se manifiesta en nuestras vidas. Aleluya. Una persona puede tomar un libro, voy a hacer una ilustración.
Una persona puede tomar un libro, lo puede leer, sea un libro de ciencia, de matemáticas, un libro de historias, de cuentos, de novelas, lo que sea. Y cada vez que lo lea siempre va a encontrar el mismo mensaje, o la misma enseñanza, o la misma literatura, algo así. Este versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe cosas? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, nosotros podemos entender yo puedo entender lo que pasa en mi interior, es lo que esta palabra está diciendo. Yo puedo entender lo que yo estoy sintiendo, lo que yo soy, hasta cierto límite. Porque el hombre en sí no termina de conocerse. El hombre no termina de conocerse cosas íntimas, cosas internas, en lo más profundo de su corazón, de su mente y de su alma, cosas que están ahí ocultas que aún el mismo hombre no conoce. Pero Dios las conoce. Pero dice la palabra, ¿quién no puede conocer las cosas del hombre sino el mismo hombre o el mismo espíritu que está en el hombre? Yo puedo conocer lo que piensa o no conocer lo que piensa, sino puedo entender a otro ser humano por lo que a mí me ha sucedido, por mis vivencias, por cómo soy. Yo puedo entender muchas cosas de este mundo, mas lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, que nos lo está diciendo hoy, pero, como dice la palabra, dice, sino el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoce los misterios de Dios. Oiga bien, sino el Espíritu de Dios. O sea, es decir, que quien conoce a Dios es el mismo. Alabado. Quien conoce a Dios es el mismo Dios, o sea, el mismo. Pero los seres humanos no tenemos esa capacidad de conocer a Dios, de saber de dónde salió Dios, de conocer sus misterios, de conocer quién lo hizo, cómo lo hicieron, si fue el que se hizo. O sea, cosas así que la mente se hace. Porque sabemos que Dios, es todopoderoso, pero no podemos entender cosas acerca de Dios, a menos que no sean reveladas a través del Espíritu de Dios, como dice la palabra. Como dice, aleluya, como dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para entender a Dios, o para conocer a Dios, o para saber las cosas de Dios y los misterios de Dios, no podemos ser en la parte humana, porque la parte humana no va a entender. Esta iglesia, los Corintios, era una iglesia en la cual tenía todos los dones, en la cual tenían los ministerios, hablaban en lenguas. Era una iglesia que tenía muchas virtudes y muchas cosas que Dios había puesto en ellos. Pero ellos desconocían los misterios de Dios acerca de todas estas cosas que tenían. Podría decirse entonces, según lo que dice la Escritura, que podemos tener todos los dones. Podemos hablar en lenguas. Podemos tener ministerios. Pero eso no nos da a nosotros la seguridad de la salvación. Porque el apóstol Pablo le dice aquí, pero no les puedo hablar a ustedes sino como a carnales, como a inmaduros, porque ustedes son inmaduros y carnales. Gloria a tu nombre, Señor. La iglesia de hoy en día está pasando por los mismos problemas, las mismas situaciones. Nos hemos separado de la parte de la intimidad con Dios y nos hemos concentrado más en los espectáculos. Nos hemos concentrado más en aquello que nos puede llamar la atención en la parte secular o en la parte, natural. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice Isaías 40:13, dice, lo voy a leer por acá. Gloria a Dios. Isaías 40, versículos 13 y 14. Mire cómo dice este versículo. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién Dios le pidió consejo? ¿Quién enseñó a Dios? Es la pregunta que nos estamos haciendo desde que empecé a predicar este mensaje. Y
muchas veces nosotros, Dios nos habla, pero no podemos entender el mensaje. Porque el mensaje viene codificado. Porque el mensaje viene en otro nivel. El mensaje que Dios nos habla muchas veces a través de su palabra y a través de los mensajes y a través de las predicaciones, muchas veces no logramos entenderlos o no logramos comprenderlo porque viene codificado. La iglesia de Corinto estaba pasando por la misma situación. No podían entender los mensajes. Hablaban muchas lenguas. Tenían los dones de sanidad, de milagros, todo. Cuando usted lee la carta a los Corintios se da cuenta que era una iglesia que tenía todo, pero tenía el desconocimiento. Pero no tenían amor. Y la palabra dice en 1 de Juan 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces carecían de amor. Tenían mucho conocimiento. Dice la palabra que ellos tenían tanto conocimiento que estaban envanecidos en sus conocimientos. Habían discusiones. Eran idólatras. Era una iglesia que cometía adulterios, fornicaciones, inmoralidades. Ahí está. La primera carta a los Corintios lo dice. No lo digo yo. Y Pablo le está diciendo a ellos: ustedes no van a poder entender los misterios de Dios, como dicen los versículos anteriores, por lo menos en el versículo 9 del mismo capítulo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman. Cosas ocultas, revelaciones, los misterios de Dios, la mente de Dios. Todo está ahí, pero está codificado. Está codificado de una manera. Ya vamos a hablar de eso. Y dice la palabra de Dios, voy al versículo 12. Ya leí el 11, voy al 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pablo le está diciendo: no logro entender ustedes por qué se comportan de esa manera si ustedes no han recibido el espíritu de Satanás. El espíritu del mundo representa el espíritu de Satanás, del espíritu de las tinieblas, el espíritu del diablo. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, lo que hemos conocido a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso es que una mente, cuando está gobernada por las tinieblas, no puede entender lo espiritual de Dios, porque lo espiritual de Dios ha de discernirse espiritualmente. Está codificado para la persona espiritual. Puedes tener a lo mejor mucho conocimiento de palabra, puedes tener grandes ministerios, puedes tener dones, todo lo que tú quieras, puedes hablar todas las lenguas que tú quieras, puedes profetizar y puedes hablar y puedes decir todo lo que quieras. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, no tienes nada. Estás hablando palabras huecas, estás hablando palabras, estás leyendo palabras que no te van a decir nada. Y podrás leer la palabra veces tras veces y tendrás que ir no sé a dónde. Y mire cómo dice la escritura en el versículo, sigo leyendo el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquellos que hemos alcanzado la salvación, aquellos que hemos buscado a Dios en intimidad, aquellos que oramos, aquellos que ayunamos, aquellos que buscamos la presencia de Dios, aquellos que predicamos el Evangelio, entonces su palabra es revelada a nosotros. Entonces los misterios que están ahí de Dios son revelados a ese hombre, a esa mujer. Esa codificación está especialmente hecha para aquel hombre y aquella mujer que se aparta de Dios. Que se aparta del pecado, del diablo, del enemigo, y busca a Dios de una manera incansable. Como dijo el apóstol Pablo, fui estrella de cine. Bueno, la palabra dice, soy fariseo, soy no sé qué. Hice tantas cosas, pero todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho y todo lo que tengo, lo doy por basura para ganar a Dios. O sea, nosotros, cuando llegamos al Evangelio, nos damos cuenta que todo lo que éramos no es nada. Que no es nada delante de Dios.
que no sirve de nada, que lo que sirve es lo que vamos a empezar a aprender a partir del momento que llegamos a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Una iglesia con todos los dones, pero demasiado carnal. Hoy en día, el hombre, la mujer, no logran entender de que carnalmente no se pueden entender las cosas de Dios. La iglesia tiene que entender de que las cosas de Dios hay que entenderlas en el Espíritu de Dios. Que las cosas de Dios no están dadas para que sea revelada a una mente carnal. Una mente carnal o una mente humana es una mente limitada. Una mente limitada es una mente que tiene ojos, pero que ven hasta donde alcanza su nariz. Pero cuando se llega al Cristo, cuando se alcanza la salvación, cuando ya no somos hombres caídos, sino que Dios nos ha levantado, que hemos resucitado con Cristo, tenemos el Espíritu de Dios y nuestros ojos ven más allá de lo natural, vemos lo espiritual y vemos lo escondido y vemos lo que Dios muestra y podemos discernir entre todas las cosas. Y mire cómo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría de hombre. Oiga lo que le voy a decir. El hombre puede ser muy científico. Dios le ha dado la inteligencia al hombre. Dios le ha dado la capacidad intelectual al hombre y a la mujer. Porque Dios hizo un hombre perfecto. Dios hizo un hombre con todas las capacidades como Dios. Dios hizo un hombre semejante a él y con más o menos características a las características de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene sabiduría y entendimiento humano. El hombre tiene una capacidad para poder hacer cosas que a veces se ven que son cosas extraordinarias. Aleluya. El hombre puede tener, como dice aquí el versículo, mucha sabiduría humana, mucho conocimiento. Un hombre o una mujer, por menos capacidad intelectual que tenga, puede interpretar cualquier cosa. Un hombre o una mujer, por muy poca intelectualidad que tenga, poco estudio, puede hacer o puede ver cualquier cosa que se le presente y se proponga hacerla. Pero las cosas espirituales no es capaz de verlas. No es capaz de aceptarlas. Dice el versículo 13 sigue diciendo, mire cómo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, acomodando las cosas del Espíritu, acomodando la verdad a los hombres y mujeres que están en lo espiritual. Porque como dice la palabra, la carne para nada ayuda, solo para pudrirse en una tumba. Porque la Biblia lo dice, el Señor se lo dijo, polvo eres y al polvo volverás. Pero el hombre en su naturaleza es incapaz de poder aceptar esta situación. El hombre en su naturaleza no puede. No puede porque las cosas, como dice el versículo 13, dice el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo camino en lo espiritual de Dios, si yo camino en la intimidad de Dios, lo que Dios revela a mi vida, lo puedo aceptar y entender porque conozco lo espiritual. Pero mientras que sea carnal, mi mente es limitada, no logro entenderlo, no me cabe en la cabeza. No hay una capacidad de pensamiento, de sabiduría para poder discernir aquello que se presenta. Por lo menos un ejemplo. Fíjese cómo dice el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El hombre natural no puede entender de que alguien pueda sanarse de una enfermedad. El hombre natural no puede entender que hayan milagros sobrenaturales en la vida de una persona a través, o que Dios haya hecho un milagro sobrenatural en la vida de alguien.
El hombre limitado, con mente limitada, no puede entender que cuando la palabra de Dios entra al corazón del hombre, lo transforma, lo saca de donde está y lo convierte en un ser totalmente diferente, lo transforma. El hombre natural no puede entender cómo una persona que es indigente en la calle, que es alcohólico, que está sumergido en la droga, que no vale nada para la sociedad, la palabra entra a su vida, lo transforma y lo convierte en un ser de bien. Eso no lo puede entender la gente que son naturales. Creen que son locuras, creen que son cosas inventadas, pero lo que hemos llegado al Señor, sabemos y conocemos el poder de Dios y sabemos lo grande del poder de Dios en la vida del hombre. Y sabemos cuáles son los planes de Dios hacia el hombre. Y sabemos cuáles son los deseos de bendición que Dios tiene hacia la humanidad. Pero la humanidad no quiere entender cuáles son los misterios de Dios. La humanidad quiere acercarse a Dios, pero a su manera, a su forma. Hay gente que dice, yo creo en Dios. También los demonios y Satanás creen. Pero no aceptan. Y son demonios. La cuestión no es creer. La palabra dice, el que en mí cree, mi palabra guarda. La cuestión es guardar la palabra de Dios. La palabra es vivir conforme a la palabra de Dios. La cuestión es separarme del pecado. ¿Cuál es el pecado? Porque si Dios me sacó de un mundo inmundo, lleno de maldades, lleno de situaciones y lleno de cosas, ¿por qué yo tengo que arrastrar cosas del mundo a mi vida? Si Dios me sacó de ese lugar, si Dios me sacó de los celos, si Dios me sacó de la rencilla, si Dios me sacó del pleito, si Dios me sacó del alcohol, si Dios me sacó de la droga, si Dios me sacó a mí de cualquier situación, si te sacó del homosexualismo, de la prostitución, del crimen, del asesinato, te sacó de la cárcel, ¿por qué entonces tienes que traer cosas que de donde Dios te sacó a tu vida? Es como traer la inmundicia a tu vida, es como volver atrás, es no tener la mente de Cristo, es no nacer de nuevo. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que cuidar nuestra vida. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de actuar, de andar, de caminar. Porque tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos manda. Tenemos que caminar conforme a lo que ya Dios ha establecido para nosotros. Y no es porque Dios lo haya establecido, sino que es una vida totalmente diferente a la que vivíamos. El mundo no puede entender estas cosas, por eso es que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 14 de la carta a 1 de Corintios capítulo 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Una naturaleza caída, un hombre apartado de Dios, una persona apartada de Dios no puede entender esta palabra. No la puede aceptar. Por eso es que cuando Cristo estuvo delante de Pilato, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? No podía entenderla, la tenía al frente. El hombre natural de aquellos tiempos, los gobernantes de aquellos tiempos, si hubiesen sabido, si hubiesen entendido quién era Jesús, a lo mejor no lo crucifican. Pero para que se cumpliera la Escritura era necesario que no entendieran. Era necesario que no entendieran. Los fariseos, toda esta gente tenían un conocimiento. Se sabían la ley, los profetas de memoria. Lo tenían como un conocimiento, transcribían de un libro a otro a mano. Se lo sabían. Pero ¿de qué vale el conocimiento si lo que hacen es envanecerse? Se envanecían en sus corazones. Hoy en día vemos gente con mucho conocimiento, pero envanecidos en sus corazones. Alejados de Dios, creyendo que a Dios se le agarra por el conocimiento que tengan. O creen que se pueden llegar a Dios o que Dios les va a revelar algo porque más conocimiento pueden ser más revelaciones. Cuidado con eso. Aleluya. Y sigue diciendo el versículo. Dice, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se tienen que pesar espiritualmente. Las cosas espirituales se ven espiritualmente. Los milagros, las transformaciones que Dios hace, las promesas que Dios hace en nuestras vidas, todo aquello que Dios quiere darnos. Dios quiere bendecirnos de una manera especial. Dios quiere que el hombre camine de una manera bendecida sobre la tierra. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que el hombre ande padeciendo enfermedades. Dios no hizo al hombre para que el hombre padeciera cáncer. Dios no hizo al hombre para que el hombre padeciera pestes. Dios no hizo al hombre para que el hombre padeciera y para que se convirtieran en esbirros, en asesinos, en violadores, en homosexuales, en prostitutas.
Dios hizo al hombre para que viviera feliz, para que viviera gozoso sobre esta tierra. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Y la consecuencia de haberse ido en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios, son todas las situaciones, son todo este panorama de penumbra, todo este panorama oscuro, todo este panorama de oscuridad, todo este panorama de maldad, de violencia, de inmoralidad. Hoy en día hay una inmoralidad terrible sobre esta tierra. La pornografía está invadiendo hasta los niños. El sexo. Ahora la mujer no es vista como mujer, sino como un objeto sexual. Los hombres acostándose con hombres, mujeres acostándose con mujeres, y lo ven de una manera natural. No saben que eso es rebelarse contra Dios. Lo que no entiende la humanidad es que cuando hacen eso es pecado contra Dios y es rebelarse en contra de Dios, y por eso todas estas catástrofes y todas estas cosas que están sucediendo sobre la tierra son por causa del pecado del hombre. Y también la iglesia ha caído dentro de este panorama. Ha caído en la apostasía, en la mentira, en la gente que predican por dinero, que ya no se preocupan por predicar en un altar, en las calles, quieren predicar en un altar, en un púlpito, porque saben que hay remuneración económica, porque quieren para que los engrandezcan, para que los enaltezcan y digan qué bueno es. Ya la gente ya no se les monta la mano para orar por ellos, para que Dios los bendiga, sino también hay que empujarlos para que caigan al piso, para demostrarles a los que me miran de que yo soy un hombre que tengo poder y que Dios me usa. Mentira del diablo, tú mismo te estás mintiendo. Nos estamos mintiendo nosotros mismos. Tenemos que recapacitar y volver a Dios y decirle a Dios: Dios, muéstranos tu palabra. No podemos nosotros escondernos porque Dios sabe dónde estamos. Nos hemos convertido en mentirosos. Parece que la palabra hoy en día la gente no puede entender muchas revelaciones. Y cuando sale alguien por ahí que se mete en comunión con Dios, que se mete con el Espíritu Santo y Dios le da una revelación de una palabra, entonces todo el mundo lo quiere imitar. No somos capaces de llevar nuestro propio aceite. Si no, tenemos que esperar que sean las 12 de la noche. Y cuando las lámparas se están apagando, entonces vamos a pedirle aceite a aquellas que sí tienen aceite. Tenemos que estar preparados. La palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados porque no sabemos a la hora en que ha de venir el ladrón. Porque si el jefe de casa supiera la hora que ha de venir el ladrón, entonces dice que guardaría su casa y velaría y no se dejaría robar. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es necesario que entendamos nosotros que las cosas, separar a las cosas espirituales de las cosas carnales, separar nuestra carnalidad y quitarnos nosotros la carnalidad de encima. Tenemos nosotros que circuncidarnos en nuestro espíritu, en nuestra mente, circuncidarnos, apartarnos del pecado para que Dios pueda tener misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros esperar de que Dios responda a nuestras oraciones si somos unos bandidos? Dios no va a escuchar nuestra oración. Enaltecidos de corazón. Nadie quiere humillarse delante de Dios. Ya todo el mundo alcanzó la sabiduría porque me conozco la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y del Apocalipsis al Génesis. Y porque la conozco toda y que yo soy profesor de teología y profesor de filosofía y yo soy doctor en no sé, antología y bibliología y en todo lo que termina en guía. Pero mi corazón está apartado de Dios y lleno de inmundicias. Puedo tener mucho conocimiento. Aquí Pablo le dice a los corintios: el conocimiento envanece, más el amor edifica. A ustedes les falta amor. Por eso es que son carnales. Por eso no pueden entender los misterios de Dios. Por eso no pueden ser revelados lo que Dios tiene apartado para aquellos que le buscan. Y no son cosas extrañas. No son cosas que están por ahí no sé dónde. Son cosas que están escritas en este libro. Son las que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Es ahí donde está revelado Cristo. La palabra dice: escudriñen las escrituras porque ellas son las que hablan de mí, dan testimonio de mí, dice Jesús. Nosotros tenemos que entender de que a Dios se le busca en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Sigo leyendo porque el tiempo me está volando y tengo que terminar. Dice en el versículo 15, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual lo pesa.
Dice en primera de Juan capítulo 4, dice, hijito, no creáis a todo espíritu, sino pesad los espíritus. Y cuando uno tiene discernimiento, cuando uno tiene la intimidad con Dios, cuando tú tienes estás espiritual, entonces cuando algo pasa a tu alrededor, tú pesas los espíritus. Ya no puede venir ningún falso profeta a hablarte y decirte por ahí una cantidad de locuras. Ya no puede venir alguien predicándote cualquier estupidez. Ya no puede venir nadie para engañarte. Porque tú sabes pesar los espíritus, tienes discernimiento para saber cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla el Espíritu de Satanás. Cuando habla el Espíritu del diablo, tú tienes que conocerlo. Por la boca de Pedro habló el Espíritu de Dios y después habló el Espíritu del diablo. Pero Jesús lo conocía. Jesús lo conoce y le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué interesante esta palabra cuando nosotros nos convertimos en personas que somos capaces de discernir. Se han ido las revelaciones, ya no hay revelaciones. Hay gente que ahora siempre predican los mismos mensajes de eso que hacen que la gente que se van a hacer grandes para alegrarle la vida a la gente. Ahora en los altares se hacen comiquitas y juegos y tonterías. Ya en la vigilia se hacen juegos para mantenerse despiertos. Las vigilias son para clamar, para buscar a Dios, para encontrar a Dios, para que Dios tenga misericordia. No son para inventar juegos para ver si nos mantenemos despiertos hasta las 5 de la mañana y después decir que tenemos una vigilia de bendición. Es una vigilia para el diablo, porque lo que estamos es pasando sueños. Estamos acabando nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y aquel que destruya el templo de Dios será culpable de juicio. Y si tú te pones de noche a estar pegando brincos diciendo que estás haciendo vigilia y no estás haciendo nada, que pegando brincos para mantenerte despierto para después decir, estás dañando el templo de Dios. Porque cuando Jesucristo estuvo allá en el monte con sus discípulos, la noche que lo fueron a aprender, Él no estaba inventando juegos de cartas, ni jugando ludo, ni la vaca vieja, ni jugando la perinola, ni contándose el cuento del gallo pelón. Él estaba arrodillado clamando, y cuando llegó donde los discípulos le dijo, no podéis velar conmigo aunque sea una hora. Velad y orad, le dijo, para que no entréis en tentación, para que puedas entender cuáles son las artimañas del enemigo, para que puedas entender y saber todo lo que yo tengo para ti, dice el Señor. Es necesario nosotros que entendamos esta palabra. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hemos llegado al Señor tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener una mente conforme a la mente del Señor. No caer en chistes vanos, en chistes groseros. No caer en conversaciones vanas. Sean vuestras conversaciones santas, dice el apóstol Pablo. Que caminemos nosotros conforme a la Escritura. Hoy se necesitan hombres y mujeres. Aleluya. Que sean menos orgullosos, menos altaneros. Pero que sean más espirituales. Que seamos más espirituales para buscar la presencia de Dios. Que le digamos al pecado, hasta aquí llegaste. Yo hoy me alineo a lo que Dios está diciendo a mi vida. Es necesario. Hoy Dios está hablando a los hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Recuerda que si eres tibio te vomitará de su boca. Es mejor que sea frío o caliente. Pero es mejor que seas caliente, porque si Cristo viene te vas para el cielo. Pero si eres frío y Cristo viene te vas para el infierno. Y si viene la muerte esta noche y te alcanza, te vas para el infierno si estás frío, si estás tibio. Porque estás en pecado, estás apartado de Dios. Yo no puedo decirte cosas bonitas. La única cosa bonita que te puedo decir es que Cristo te ama, que Cristo nos ama. Que el Señor dio su vida por nosotros. Y que Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Y que entendamos los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Cristo revelado en nuestras vidas. El Cristo de la gloria enseñándonos. El Cristo de la gloria dándonos en su gracia. Dios nos ha dado su gracia, su amor, su poder, su espíritu. La única manera de que nosotros podamos entender todas estas cosas es a través de su palabra. Necesitamos más gente. Las iglesias necesitan más gente. Que no estén pendientes solamente de buscar quién los aprueba.
para que lo manden a un púlpito o a una plataforma, sino gente que sepan de que Dios le ha dado la salvación a través de Cristo y puedan salir a las calles a predicarle a su vecino, a su compañero de clase, a su amigo de trabajo. Porque donde viven la gente no sabe si son cristianos, la gente cree que son otros mundanos, porque cuando hacen fiestas se meten en la fiesta los mundanos y bailan y cantan y beben caña. Yo no sé con quién es esta palabra. Y después van a la iglesia el domingo a darse golpe de pecho y a cantar en el altar ahí, a decir que son adoradores del Dios Altísimo y que nadie adora como ellos, son los mejores adoradores. Aleluya. La palabra de Dios está diciendo que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, lo sagrado a lo sagrado. La verdad a aquel que está alineado a lo espiritual. Nadie va a entender esta palabra. Mire, usted puede ponerse a leer esta palabra de cualquier forma, pero nunca va a lograr entender los misterios que están acá escritos. Las cosas que el Señor dejó reveladas para su pueblo. Ya no nos hace falta que vengan por ahí profetas profetizándonos y diciendo cualquier locura, porque todo está aquí en la palabra. Todo lo que va a suceder en el universo, en el mundo, está aquí. Todo lo que va a ocurrir después que Cristo venga, está aquí. Y todo lo que está ocurriendo, está aquí. Y todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, está aquí. Alábale si puede, gloria a Dios. Hay tantas cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos. La carne para nada ayuda, dice. El Espíritu vivifica. No importa qué tan sabio seamos nosotros en palabra de Dios. No importa cuánta sabiduría humana tengamos. Yo puedo ser ingeniero, doctor, astronauta. Yo puedo ser Mazinger Z y salir volando. Superman, si quiero. Pero nada de esas cosas me van a acercar a Dios. Porque a Dios se le acerca a uno con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios, los que hemos conocido al Señor y guardamos su palabra, los que nos guardamos tenemos una promesa divina. Tenemos una promesa de que Dios nos va a hablar cada día por su palabra, que Dios nos va a enseñar a caminar, que Dios nos va a transformar con su palabra, que el Señor nos va a dar a nosotros sus bendiciones. El hombre natural no puede entender de que alguien estaba enfermo y la enfermedad se fue. Puedo testificar, soy testigo del poder de Dios en mi vida. Me salió una hernia inguinal hace varios años. Y cuando tenía la pelotica así pequeñita, fui donde un doctor muy amigo mío. Y me la vio, pues yo no sabía qué era. Y me dijo el hombre, oye hermano, le tengo mucho aprecio a ese doctor. Que Dios bendiga a ese hombre donde quiera que esté. Me dijo, hermano, esa es una hernia. Y le dije, doctor, eso no se cura con guarapitos, con pomadas, algo. Me dijo, no. Eso solamente con cuchillo, me dijo. Eso solamente con una operación, me dijo. Y yo me fui afligido, porque yo digo, oye, Señor, no, ya yo estoy muy viejo para que me estén echando cuchillos. Y bueno, yo puse eso en oración, Señor, tú conoces mi vida y tú sabes para qué me llamaste. Yo no creo que tú me llamaste, hermano, llegó un momento, se lo digo, amigo, hermano, que me estás mirando. La hernia era como una pelota que me salía como casi de 20 centímetros, así, 18, 20 centímetros. Se me metía por un testículo, eso me dolía, hermano, no podía ni caminar. Para mí era eso horrible, hermano. Pero yo le creía al Señor. Yo creía que lo espiritual es para lo espiritual. Y un día, sin darme cuenta, no tenía más la pelota. Se me desapareció. Si yo le cuento eso al doctor, él no lo va a entender. O a lo mejor Dios le da sabiduría para que lo entienda. La gente no va a entender eso. Porque la gente va a decir, tenías que operarte. Pero Dios dijo, tú no te vas a operar porque yo te necesito como estás. Yo necesito que tú camines en mi palabra. Yo necesito que tú prediques la palabra. Yo necesito que tú estés bien. Yo necesito que tú camines conmigo donde quiera que vaya. Necesito que lleves el evangelio a todos sitios, a cualquier lado. Yo no espero tener un púlpito. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder predicar a través de este medio también. Y cuando ando en la calle le predico a la gente. A la que se me acerca le hablo de Cristo. Al que se me acerca le hablo de Dios. Al que me dice A le digo Cristo. Al que me dice B le digo que Jesús. Y al que me dice C le digo sana, salva. Y al que me dice E le digo también te sana y te salva. Y la gente dice gloria a Dios. Porque hay hambre de palabra de Dios.
Y para terminar este mensaje en esta noche, porque ya se me terminó la hora, gloria a Dios, podemos ver, como dice la palabra de Dios, en el capítulo 2 igual de 1 de Corintios, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Yo sé que tú eres una mujer y un hombre que ama a Dios. Yo sé que tú eres un hombre y una mujer que ama a Dios y que busca a Dios en intimidad. El Señor te conoce. El Señor sabe quién eres tú. El Señor conoce tu esfuerzo. El Señor conoce cuántas veces tú clamas, cuántas veces lloras. ¿Cuántas veces tú le dices al Señor que te guarde? ¿Cuántas veces tú le das al Señor oraciones y le dices: Señor, yo estoy en tu presencia, perdona mis pecados? El Señor te conoce. Hay cosas que Dios te va a revelar que están en su palabra, que el día que tú menos esperes estés leyendo la palabra, vas a empezar a encontrar cosas que no entendías y vas a empezar a entender la palabra de Dios, porque es una promesa de Dios acá. Porque Dios ajusta lo espiritual a lo espiritual, la verdad a lo verdadero, a lo que busca Dios, a lo que se ajusta al Señor, al que guarda la palabra de Dios. El hombre natural no puede entender de que tú fuiste sanado de alguna enfermedad. El hombre espiritual no puede entender cómo a mí se me desapareció una hernia de casi 20 centímetros. El hombre natural no puede entender cómo hay personas que yo conozco que han sido curados de cáncer. El hombre natural no puede entender cómo personas que fueron desahuciadas y le dieron 3 meses de vida tienen 15 años viviendo. El rey Ezequías el Señor le mandó el profeta y le dijo: dile a Ezequías que prepare su casa porque se va a morir. Y llegó el profeta y fue allá y le dijo: Ezequías, así dice el Señor, que te prepares porque vas a partir. Y dice la palabra de Dios que el profeta se fue. Y aquel hombre se entristeció de tal manera que dice que puso su rostro a la pared. La palabra no dice si estaba acostado, sentado, parado en el piso. Lo que dice es que puso su rostro a la pared. Eso es señal de humillación. Se humilló a Dios y le dijo al Señor: Señor, recuerda todas las cosas que he hecho. Porque en su gobierno, en su reinado, habían hecho muchas cosas buenas. No como los otros muchos reyes que habían cometido muchos pecados y abominaciones. Aunque no fue perfecto en todos sus caminos, pero hizo cosas agradables al Señor. Y dice la palabra de Dios que el profeta todavía iba por el patio cuando Dios le habló y le dijo: devuélvete, dile que le doy 15 años más de vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No te preocupes por lo que estés pasando. No te preocupes por los momentos difíciles de tu vida. No te preocupes si estás metido en un problema grande. No te preocupes si estás metido en una enfermedad tremenda. No te preocupes si fuiste desechado por la ciencia, si fuiste desechado por las leyes. Lo que tienes es que preocuparte por darle la gloria a Dios, porque Dios conoce y Dios te va a dar la palabra que necesitas para lo que tú necesitas hacer. Y si te vas a morir, es porque Dios quiere que te mueras. Pero no te vas a morir el día que el médico quiera. No te vas a morir el día que quiera el diablo. El día que yo me muera es cuando Dios quiera que yo me muera. El día que yo tenga que partir de esta tierra. No cuando quiera el diablo o cuando quiera alguien por ahí. Bendito sea nuestro Dios. Glorificado sea nuestro Dios. Para entender los misterios de Dios tenemos que ser seres espirituales. Tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios. Esta iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía dones, conocimientos, que tenía ministerios, que hablaban en lenguas, pero tenían problemas matrimoniales, tenían problemas de moral, tenían problemas de conductas. Habían hijos que se acostaban hasta con las esposas de sus padres. Habían inmoralidades entre ellos, había fornicaciones, había adulterios, había idolatría. Hacían abominaciones a Dios. Y usted dirá: pero yo tengo todos los dones y soy desde superapóstol hasta menos apóstol. Eso no te garantiza que te puedas ir para el cielo. Lo único que te garantiza de irte para el cielo es que te arrepientas de tu pecado y que busques a Cristo y que dejes la mentira y que te apartes de la mentira y que te apartes de las fábulas, que te apartes de los cuentos,
que te apartes de aquello que Dios no te ha mandado a hacer y que prediques la palabra de verdad. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Voy a orar en esta noche. Si hay personas, no tengo aquí cómo ver los mensajes, pero los puedo responder una vez que termine acá. Responder los mensajes a mis hermanos. Quiero orar por aquellos hermanos. De todo modo, deje su comentario, deje su saludo. Mire que el Señor ha sido bueno con nosotros. Deje su comentario ahí, déjeme su expresión de saber de que usted estuvo ahí. Y saber que el Señor ha hablado a su vida. Yo voy a orar por las personas que se quieran reconciliar con el Señor en esta noche. Y por aquellos que quieren aceptar a Cristo. Por aquellos que quieren que las cosas ocultas, los misterios de Dios se revelen a sus vidas. Y por aquellos hermanos que también están pasando por momentos difíciles, que se han apartado de Dios, pero dentro de la misma iglesia. Porque hay gente dentro de la iglesia que están apartados de Dios. En sus corazones ya no sienten nada. En sus vidas no sienten nada. Son peores que unos muertos. Hay gente que en la iglesia canta, brinca, salta, pero salen, como entran, salen. Fríos, secos, muertos. Solo con un poquito de alegría algunas veces porque el pastor predica y le dice: la camioneta que estás pidiendo Dios te la va a dar. Pero en sus corazones, más frío que una tumba. Más muerto que una momia. Por eso, hermanos, también quiero orar. La Biblia dice: vuélvete a tu primer amor. Haz las primeras cosas. Acuérdate cuando conociste al Señor. Acuérdate cuando empezaste, que conocías al Señor. Todo lo que hayas hecho, que tenga oculto, sácalo. Dile: Señor, saca todo de mí. Voy a orar por los que se quieran reconciliar. Diga y repita conmigo: Señor Jesús, hoy, esto es para los que quieran aceptar al Señor y reconciliarse. Señor Jesús, hoy te acepto en mi vida, me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No me abandones. Renuncio al pecado, lo oculto. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero orar por las personas que tienen problemas, enfermedades. Deje su comentario, yo pondré su petición en mis oraciones cotidianas. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora yo te pido por todas estas personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Por personas, Señor, que están pasando por momentos de enfermedad. Por personas, amado Dios, que le han dicho que están desahuciados. Señor, yo te pido por las personas, Señor, por las cuales están pasando por momentos de dificultad económica. Te pido por los que están enfermos de cáncer. Te pido, Señor, por los que están enfermos de COVID. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos en los huesos, en su sangre, en su cerebro, los que tienen Alzheimer. Esa enfermedad diabólica que ahora, Señor, está acabando con los ancianos, quitándole su lucidez, quitándole su mente, Dios. Cuando tú hiciste un hombre, una mujer perfecto, Señor amado. Mira esa enfermedad diabólica, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, cerebros que se restauran, vidas que se restauran, cáncer que se queman. No importa el tipo de cáncer que sea. Riñones ahora, problemas renales ahora se ajustan en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres un Dios poderoso, Padre amado. Oh, amado, yo sé que en tu misericordia, Dios, yo sé, Señor, que en tu misericordia tú haces estas cosas, Señor. Padre, para que la gente, Señor amado, pueda ver tus maravillas. Mucha gente, Señor, que lo que no crean por tu palabra, crean por las señales. Oh Dios, porque hoy en día el enemigo está acabando con el mundo, está acabando con la gente, con las familias, está acabando con todas las cosas, Señor, con aquellos que no te conocen. La juventud la está terminando, Señor. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que guardes a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a cada una de las personas que están mirando este video en este momento. Guarda a sus familias, guarda, Señor, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, sus abuelos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada persona ahora pueda recibir, Dios amado, ese toque maravilloso de tu Espíritu y poder entender, Señor, que sin ti nada somos. Que tu palabra es verdad, Señor, y solamente en ella podemos alcanzar tu misericordia, Dios. Y que solamente, Señor, haciendo lo que tú dices, podemos ser personas espirituales, que podemos entender tus misterios, tus maravillas.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo, Señor, porque eres grande y maravilloso. Bendito eres, Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias. Gracias, amado Dios. Bueno, amigos, mis hermanos, verdaderamente que Dios es bueno. Si me están mirando, ¿de qué parte me están mirando? Déjeme su saludo. Déjeme su comentario. Salúdeme, que lo saludo ahorita. Tal vez la pastora, tal vez para los próximos servicios estará presente. Ahorita estaba un poquito indispuesta. Sepan disculpar. Oren por estos pastores, que también somos débiles y pasamos por momentos muy difíciles y pasamos por dificultades igual que todos. No crea usted que la palabra pastor significa ser superhombre. La palabra pastor lo que pasa es que nos da a nosotros la responsabilidad de poder instruir a un pueblo, de poder instruir a unas ovejas, de poder sobrellevar las cargas de nuestros hermanos sobre nuestros hombros. Pero también somos débiles. También necesitamos oraciones. Nos enfermamos. También tenemos dolencia, nos cansamos. Pero Dios es bueno. Dios le bendiga grande y abundantemente. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, hora 7 de la noche, hora de Perú, 8 de la noche, hora de Venezuela. A mis amigos aquí en el Perú, mis hermanos, Dios les bendiga. A los amigos y hermanos en Venezuela, Dios les bendiga. En Colombia, en España, nuestra hermana Nina, todos los que nos miran, Dios les bendiga grande y abundantemente. A la familia de nuestra hermana Nina le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. Y a todas las personas que nos miran de todas partes, de cualquier parte de Latinoamérica, del mundo, no sé, de Europa. Dios sabe todas las cosas. Dios les bendiga. Comparta el video para que muchas personas puedan enterarse de que Cristo viene y que Cristo sana y que Cristo salva. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gloria a Dios. Lo dejo con este tema. Aleluya. Santísimo. Aleluya. Nos vemos.